Say, kids, what time is it? Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente aquí con las entrevistas. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y hoy tengo el honor de poder contar con otra de las grandes personalidades del mundo liberal libertario. Se trata de Ignacio Medina. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Andrés, gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Muchas gracias. A ti muchas gracias por haber aceptado y que nos puedas un poco ilustrar acerca de todos tus grandes conocimientos. Y sin perder un segundo, por favor, empecemos. Cuéntanos un poco. ¿Quién es Ignacio García Medina? Puede ser un poco sobre tu trayectoria, qué es lo que haces, algo que creas que le puede interesar a la gente. Bueno, pues para quien no me conozca, porque habrá muchos que no me conozcan, porque yo sí necesito presentación, no soy de esos que no necesitan presentación, sino que sí la necesito. Em, Algunos quizás me conozcan por mis participaciones en el Instituto Juan de Mariana o más recientemente en el American, y siempre he intentado pues especializarme en transmitir las ideas de la libertad utilizando la cultura popular, cine, series, música, novelas, videojuegos y cosas por el estilo, porque creo que de alguna manera hace mucho más accesible las ideas, sobre todo para aquellos que de alguna manera se están aproximando a estas ideas por primera vez o esto les puede pues un poco abrir los ojos a este tipo de ideas de la libertad. Entonces, bueno, me he venido especializando en eso, vamos a decirlo así, crítica cultural y, digamos, hay una doble vertiente en eso y es que, por un lado, busco mensajes liberales en todo este tipo de material, pero como hay poco, porque realmente hay muy poco, lo que intento también es un poco desmontar los mensajes antiliberales o en contra de la libertad o más colectivistas, que de eso sí que abundan, y entonces, bueno, pues ahí hay más chance para, para encontrar de alguna manera cómo nos manipulan o cómo nos intentan manipular a través de estos medios. Y vamos por esa parte. ¿Cuál fue tu primer encuentro con las ideas? ¿O eres de esos liberales que empezaron siendo liberales, empezaron incluso siendo anarcocapitalistas o algo por el estilo? Cuéntanos un poco, por favor, tu trayectoria acerca de cómo te topaste con las ideas liberales, libertarias y este mundillo. Sí, yo siempre medio en broma, medio en serio, digo que abrí los ojos porque cuando era muy jovencito tenía una novia socialista, del PSOE en España. Y además, pero muy metida, ¿no? En lo que es el partido político. Y a mí allí, cuando yo estaba allí en las reuniones y tal, pues no, algo no me cuadraba, ¿no? No me terminaba de cuadrar. Fue por reacción, yo creo, no, fue por despecho. Soy la Shakira del liberalismo. No, pero lo digo medio en broma, medio en serio, no me terminaba de cuadrar. Y fue leyendo una novela, precisamente, 1984, una especie de ciencia ficción futurista, distópica, que de alguna manera se me cayó el velo. Y quizás por eso, precisamente por haber yo accedido a este mundo a través de algo de la cultura popular, como es una novela, mm, pues de alguna manera eso me tuvo que haber marcado y entendí que ese a lo mejor era un camino muy interesante para poder difundir estas ideas. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya pues uno se va, gracias a Internet, evidentemente te vas empezando a informar y luego vas accediendo a organizaciones. En mi caso fue el Instituto Juan de Mariana el que me permitió de alguna manera estructurar u ordenar el aprendizaje y el conocimiento de las ideas. Y bueno, pues de ahí ya pues, sería muy largo explicar toda la progresión que uno va haciendo hasta, no sé, tampoco sé muy exactamente dónde estoy, pero bueno, yo creo que ya me pasé el liberalismo, el libertarianismo y el anarcocapitalismo, y bueno, no sé ahora exactamente dónde estoy, pero bueno, siempre en defensa de las ideas de la libertad.
Tú en esta defensa de las ideas de la libertad tienes una sección, una sección de columnas en el American, al cual invito a que visiten, son muy interesantes. Y en una de estas vemos que tienes una sección que se llama Lo más woke de la semana. Para los que tal vez no estén un poco relacionados con el tema, cuéntanos por favor de qué se trata este tema de lo woke y por qué es tan relevante en estos días. Bueno, esto de el término woke es un término que de alguna manera hemos robado a la propia izquierda, vamos a decirlo así, porque originalmente el concepto de woke o la palabra woke la utilizaban ellos para decir, pues eso, despierto, ¿no? Una persona que está iluminada, despierta, ha conseguido salir de lo que ellos llaman, ¿no? El sueño o el hechizo capitalista, patriarcal, imperialista, colonialista, y bueno, ahí le puedes sumar un montón de ismos, eh, pero mm, probablemente por la propia naturaleza a veces exagerada, ridícula, caricaturesca que llegan a tomar sus ideas, se ha terminado convirtiendo en una palabra peyorativa y que pues los define perfectamente, ¿no? Es como un poco también ha pasado en España con el término progre, que pues al principio ellos usaban las palabras que ellos son progresistas, que así aparentemente es algo bueno, pero cuando le dices progre, pues ya tiene otras connotaciones, ¿verdad? ¿No? Pues bueno, con woke pasa eso. Y al final es y en esto, bueno, en estos últimos años lo hemos podido comprobar porque es cuando más auge ha tenido pues toda esta, digamos, esta agenda, este movimiento, esta ideología, pues hemos podido de alguna manera, sin saber el origen de la palabra, pues entender qué es lo que supone ser woke, ¿no? Y es estar siempre, pues, buscando este tipo de enfrentamiento entre diferentes grupos sociales, como intentando anotarse o arrogarse puntos de opresión con los que hacerse víctimas y decirse oprimidos y así justificar, pues, todo tipo de políticas e imposiciones para, pues, de alguna manera compensar esa supuesta opresión o discriminación a la que se ven sometidos. En ese sentido, vemos que la izquierda siempre tiene algún modo del cual ir refugiándose en nuevos conceptos, nuevos, se puede decir, plantillas. Antes no tenían problema en decir soy socialista. Después ya, por lo menos en esta parte del mundo, en Hispanoamérica, ser socialista del siglo XXI, al principio de los 2000 era lo mejor que existía en el mundo. Si no eras un socialista del siglo XXI, pues no eras nadie. Después ya de tanto desastre, pues guardaron ya ese nombre debajo del tapete y sacaron el nombre progresista, ¿no? Un poco más, si no eres progresista, no significa que eres antiprogreso, eres lo peor que puede haber, el neoliberalismo campante y todo eso. ¿Por qué crees que la izquierda siempre tiene que estar refugiándose en nuevos conceptos para poder ir ganando adeptos y por qué lo consigue, que es lo peor de todo? Bueno, primero porque hay que reconocerles que a pesar de ser tan anticapitalistas y estar tan en contra del mercado y tal, son unos genios del marketing. Eso hay que, hay que reconocérselo y son unos genios del branding en concreto. A la hora de acuñar marcas, eslóganes, palabras, lemas y demás, pues son muy buenos, hay que reconocerlo. Y luego, en segundo lugar, yo creo que es evidente que tienen que de alguna manera ir cambiando sus etiquetas o sus nombres y demás, porque cada vez que tocan poder y llegan al poder, pues terminan causando tal desastre que, que necesitan un cambio de nombre, porque si no, eh, no pueden continuar con el anterior, ¿no? Eh, va tomando evidentemente la gente conciencia de lo que significa eso y bueno, tienen que buscarle la vuelta para no parecer lo anterior. De hecho, ya se ha convertido casi en un meme esta cosa de
eso no era verdadero socialismo, ¿no? O es que eso no era verdadero comunismo. Que dicho sea de paso, me parece una de las cosas más arrogantes que hay, porque cuando alguien te dice eso, ¿no? Mm, te empieza a defender estas ideas y le dice, pero mira, esto ya se intentó en tal sitio, en tal otro, y acabó siempre en miseria, muerte, destrucción. Siempre te dicen, no, no, es que eso no era verdadero socialismo. Y la arrogancia viene de, dices tú, bueno, resulta que eh, todos los que han interpretado a Marx y Engels, bueno, vamos a resumirlo con Marx, todos los que han interpretado a Marx, sean intelectuales, sean em, eh, hayan llegado a ser dictadores o gobernantes de altura mundial y de trascendencia histórica, todos estaban equivocados, todos, ninguno había dado con la fórmula exacta que tú, el que estás discutiendo conmigo ahora, sí sabría implementar si llegara al poder, porque ese sería el socialismo que funcionaría, ¿no? Porque claro, si eso no era verdadero socialismo, entonces el que tú tienes en tu cabeza, sí, ese sí funcionaría, ¿no? Entonces me parece una arrogancia tremenda y bueno, siempre me gusta recordarlo eso. Y es curioso porque cuando se le recuerda todos los fracasos, genocidios y todos los desastres asociados al socialismo, ahí te dicen, no, 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 es que eso no era verdadero socialismo. Pero cuando vemos que, por ejemplo, algo sí funcionaba por todo la maquinaria propagandística por una parte y todos los recursos que se destinaban, por ejemplo, el Sputnik. Me pongo a ver un ejemplo. Ahí sí es un gran invento del socialismo, pero si es que sin el socialismo no hubiera eso. Y te sacan a Y relucir eso. sí, 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 no, es muy usual encontrarse con eso. Y mm, se me fue un poco el santo al cielo, iba precisamente con respecto a este tipo de discusiones, ¿no? De eso no era verdadero o eso no era el socialismo exacto. Ah, sí, claro. Lo que quería decir era que siempre se escudan en cosas como que en la teoría es fantástico, ¿no? O el problema es que ha estado mal aplicado, cuando realmente no es así. Es decir, realmente también en la teoría eso es un mito que hay que seguir derribando, que es en la teoría, en la teoría también es fatal, es decir, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene em, ninguna consistencia. Y todo lo que pasa después es consecuencia lógica de esas premisas falsas. Pero es que ellos siempre lo justifican porque juzgan al socialismo, al comunismo, como lo quieras llamar, siempre por sus intenciones y nunca por sus resultados. Es que, claro, las intenciones son tan bonitas, son tan dignas de alabanza, ¿cómo puedes oponerte a eso? ¿No? Si te opones a eso, eres mala persona. Tienen una superioridad moral tremenda. Mientras que a lo contrario, vamos a llamarlo capitalismo por generalizar o cualquier otra idea que sea contraria a esa sí la juzgan eh, por, los, eh, por los resultados y ya no solo por los resultados, no, pero no por los resultados globales, sino por lo peor que la peor de las variables, ¿no? Es decir, siempre te comparan las magníficas intenciones del socialismo o el comunismo, aunque no se traduzcan en eso, y te las comparan con con lo último de abajo, ¿no? De lo que haya conseguido o de lo que haya traído otro sistema más libre o más capitalista, como, bueno, como lo quieras llamar. Entonces es curioso cómo también, pues, la gente cae en esa trampa, ¿no? Claro, es que si tú me comparas lo mejor de lo mejor, que encima es mentira porque es idílico, ¿no? Es una cosa inventada, con el subproducto indeseable o con el subproducto em, más eh, menos deseable de la otra opción, pues bueno, es que así, claro, así no hay quien gane la batalla, ¿no? Si nadie les dice, no, vamos a comparar las cosas de igual a igual, ¿no? En los mismos términos, vamos a jugar todos con las mismas reglas del juego. Lo que no vale es que para un equipo todo contacto sea penalti y para el otro, pues no, ¿no? Es decir, y bueno, pero como te digo, son maestros a la hora de vender
de empaquetar y de promocionar sus ideas. Claro, y como que bien decías, en el momento que tú comparas ciencia ficción con el ejercicio de la realidad va a terminar perdiendo. No hay por otra vía que irse. En ese sentido, ¿cuál crees que es la falla desde este lado de la calle, si podremos decirlo, para no tener tanto ese pegue, tanto ese feeling con el sentido común de las personas en cuanto a las ideas de la libertad? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, si por un lado, si lo supiera, pues tendría la solución y la fórmula mágica para evitar todo esto, ¿no? Entonces, realmente no sé exactamente lo que está fallando, ojalá lo supiera. Pero sí que es más fácil darse cuenta qué es lo que ellos están haciendo bien, por así decirlo, ¿no? O por lo menos ver esa, digamos, ese doble rasero que consiguen implantar en las mentes, ¿no? Que consiguen que la gente juzgue a través de ese doble rasero que ellos de alguna manera imponen. Eso sí es más fácil de darse cuenta. Y explicaciones, bueno, pues podría haber muchas. Yo, así a bote pronto, mm, y simplificando mucho, ¿no? Como te digo, habría que extenderse mucho más o verlo desde más puntos de vista, pero buscando así algo simple que lo explicara, creo que es que, como te digo, las ideas, estas ideas socialistas que te venden y tal, em, están basadas en sentimientos, ¿verdad? En emociones que son más difíciles de controlar, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, pues la razón, la lógica, pues requiere de un esfuerzo y de una serenidad, vamos a llamarla de esa manera, mayor que simplemente dejarte llevar por los sentimientos que te despierta, pues, algo, ¿no? Una injusticia que denuncien o una cosa que parezca así como digna de cambiar, ¿no? Entonces, por hacerlo todavía más eh, visual, digamos, la comparación, hacerse socialista o hacerse comunista es muy fácil porque te puedes hacer socialista con los amigos. Me refiero, yéndote de manifestación, tomándote una, no sé cómo, las cervezas le dicen de tantas maneras en español que no sé si pintas, chelas, no sé cómo, como unas cañas, unas birras, y fumándote alguna cosa, pues así te haces comunista, ¿no? Y repitiendo unas cuantas consignas. Mientras que, aunque hay gente que, digamos, es liberal de forma natural o intuitiva, el camino hacia las ideas de la libertad es un camino más de reflexión individual, ¿verdad? Incluso hasta de autoconocimiento, de exploración, de leer, de pensar mucho, de leer lo correcto, ¿eh? Pero no digo, no estoy diciendo con esto que ellos no lean ni no sean intelectuales. De hecho, hay mucha intelectualidad, ¿no? La inteligencia es también muy de izquierda, pero a nivel de calle, digamos, a nivel de una persona cualquiera, es más fácil, eso es más fácil seguir la corriente y hacerte comunista porque implica, no sé, diversión y ser buena persona, mientras que el liberalismo o las ideas de la libertad requieren de un esfuerzo mayor, digamos. Yo por ahí veo que es una de las explicaciones. Luego, por supuesto, y yo creo que de eso luego profundizaremos, también es porque estamos viviendo en un mundo que está tomado por las ideas socialistas en todos los ámbitos, no solo en la política, que sería como su medio natural, pero es que ellos controlan directa o indirectamente universidades, cine, televisión, música, medios de comunicación, incluso hasta en la religión se infiltran, ¿no? Quiero decir, tienen una capacidad de, de permear sus ideas desde diferentes estamentos y desde diferentes instituciones, que hace muy complicado
abrir grieta, digamos, en esa idea que han vendido o en ese mindset, ¿no? Que generan en la población. Entonces, claro, pues si le sumas las dos cosas, pues es una batalla bastante ardua, la verdad. Has mencionado esa infiltración que hay en el mundo del cine, en la televisión, en la música. Y volviendo al tema, para relacionarlo con este tema del wokismo, ¿es el wokismo una ideología? ¿Es una cultura? ¿Es una moda del socialismo que está inserta en el mundo del entretenimiento, podríamos decirlo? Mira, yo definiría, es decir, incluso yo definiría el wokismo como el verdadero marxismo. Me voy a explicar. Es decir, mucha gente, incluso yo mismo, siempre hemos dicho o hemos intentado transmitir que este wokismo que vemos ahora, que es muy patente en cuestiones como el género, la raza, em, eh, el colonialismo, el imperialismo, el anticapitalismo, todo este tipo de cosas, em, lo eh, hemos dicho que es que esto era como una especie de mutación del marxismo original, que era un marxismo de lucha de clases entre empresarios y trabajadores, ¿no? Entre proletarios y dueños y propietarios de los medios de producción. Sin embargo, se da una circunstancia curiosa y es que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y primero y el Capital después. Las diferentes revoluciones socialistas tienen lugar basándose en esos escritos y en esas ideas, pero pero hay un libro anterior de ellos, de 5 o 6 años antes del propio manifiesto comunista, que se llama la ideología alemana, que fue inédito, estuvo sin publicar hasta ya entrado el siglo XX, hasta 1930 y pico, creo que lo vinieron a publicar, cuando ya habían triunfado algunas de esas revoluciones. Entonces, estos primeros revolucionarios o estos primeros implementadores de las ideas marxistas se centraron en la vertiente, digamos, economicista, ¿no? Del Capital y del Manifiesto Comunista, la parte esta de empresario y trabajador, lucha de clases y demás. Sin embargo, cuando ya Marx se hizo cool y todas las siguientes olas de intelectuales empezaron a leer todo lo de Marx, ¿no? Esto es como el que le gusta, pues, no sé, le gusta una película y luego empieza a leerse también las novelas, los cómics y los cortos de animación, ¿no? Y empieza a buscar todo. Bueno, pues toda esta, digamos, segunda ola, vamos a llamarlo así, de intelectuales, sí tuvieron acceso a este libro que te digo, ¿no? De la ideología alemana. Y ahí Marx y Engels son mucho más explícitos a la hora de decir que toda la desigualdad inherente al capitalismo y demás proviene de la división sexual del trabajo. Y de hecho explícitamente dicen que todas las injusticias que el socialismo va a vengar y que va a solucionar, tienen su génesis, su origen en la cama. Es decir, parece que es una locura, pero no, dicen que es en el propio acto sexual del hombre poseyendo a la mujer. Ahí viene la raíz de todo el mal. Entonces, estos woke de ahora que tanta importancia, por ejemplo, le dan a ese tipo de cosas, ¿no? Como es la cuestión sexual, de género y demás, están haciendo una interpretación mucho más correcta, más, eh, em, m-
mucho más precisa de la verdadera semilla, ¿no? De la idea seminal marxista, y por lo tanto, ya no digo que sea, ya no digo esto, que todo esto que ha pasado ahora, o que está poniéndose de moda ahora, de usar el supremacismo blanco o el patriarcado o la homofobia o cualquiera de estos elementos que tanto utilizan sea una mutación de las ideas originales, sino que en realidad la primera implementación del marxismo fue una mm, iba acorde a la verdadera semilla, a la verdadera raíz que había fundamentado esta ideología, ¿verdad? Entonces ya no digo que sea una mutación, sino que verdaderamente es una vuelta a los principios, una vuelta a lo básico de estas ideas, ¿no? De Marx y Engels. Más allá de toda la destrucción que se puede estar haciendo en el área universitaria, por lo menos en lo que es el mundo anglosajón, vemos lo que pasó con Jordan Peterson, por ejemplo, en la Universidad de Canadá, pero me voy a ir al tema del cine y las plataformas de streaming, que es el nuevo campo de la televisión pay-per-view. En este sentido, vemos que muchas de estas élites estarían eh, yendo contra su propia destrucción, porque si vemos que estas, si se puede decir, figuras anticapitalistas premiadas en lo woke, salen a la luz gracias precisamente a muchos inversores capitalistas que son los dueños de estos grandes medios, son las élites en Hollywood. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Ellos están jugando en contra de sus propios intereses? No, realmente hay una cosa que hay que aclarar y es a los que defendemos las ideas de la libertad y demás, se nos suele confundir y a veces nosotros mismos nos confundimos con que defendemos a las empresas o a los empresarios. Eso no es así. Nosotros defendemos la libertad de empresa, la libertad de competencia, el libre mercado, no necesariamente a las empresas. Hay empresas muy malas y empresarios muy malos, evidentemente. Y de hecho, si te fijas, los grandes empresarios de hoy en día, es decir, pero me refiero a los billonarios de la élite corporativa y demás, lo lógico, el incentivo lo tienen en ser socialistas o en pensar en términos socialistas. ¿Por qué? Porque para llegar ahí sí está bien el libre mercado, pero una vez llegas, para no perder tu posición, el mejor aliado que puedes tener es un gobierno fortísimo que te privilegie o que te privilegie directamente vía subvenciones, licencias o demás, o que te proteja de la posible competencia, de la potencial competencia de los nuevos competidores, de los pequeños que están a tu alrededor. Entonces sí, ahí cambia la cosa, quiero decir, ahí sí te das cuenta de que todas estas corporaciones y demás les interesa. De hecho, si te fijas siempre en los, mm, cuando hay elecciones, en el censo, eh, el voto a la izquierda, incluso te digo a la izquierda más radical, siempre radica en poblaciones y en sectores de la población de los más ricos, pero de los mega ricos. En parte por esto que te digo y en parte también por lo de aliviar el sentimiento de culpa, ¿no? Es una manera de decir, bueno, eh, mi manera de contribuir en vez de donar y estas cosas, voto y así pues ya me siento buena persona, ¿no? Voto estas ideas y me siento ya comprometido con el resto del planeta, ¿no? Con los que están por debajo de mí, ¿no? Con los plebeyos y tal, ¿no? Pero que tiene sentido que cuando llegas a esos niveles, veas al Estado, veas a un Estado fuerte, a un gobierno fuerte y omnipotente casi, como tu protector, como el garante de que nunca te vas a bajar de ahí. Entonces, claro, cambia enormemente la cosa, porque claro, si dice, no, es que mm,
los liberales o la derecha y tal siempre favorecen a los ricos. No, 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 no. Más bien no es así. En realidad, si nos ponemos em, a analizarlo fríamente, al que ya es rico, al que ya es una megacorporación, lo menos que le interesa es que haya, en términos, ¿no? Siendo cínicos, ¿no? Siendo cínicos, lo que menos que le interesa es que haya libre competencia y libre mercado. Lo más que le interesa es que haya mil regulaciones que hagan imposible a los demás competir con él y quitarle de esa posición a la que ha llegado, ¿no? Ignacio, pero me surge un cierto sentimiento de que la industria del cine ha dejado de ser esta industria contestataria, esta industria que si bien es del entretenimiento desde siempre, porque en eso se basa, pero siempre hubo como esta afición por ser anti-establishment. Ahora ha pasado a ser completamente parte de toda la corrección política, de todo lo que se tiene que hacer, no es contestataria al igual que ha pasado con la música, por ejemplo, ya sea el rock, el punk, antes era contestatario el poder imperante. Ahora parece que son una parte crucial de toda la industria que se maneja principalmente desde la prensa, desde la misma política. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, lo que ha pasado es que el establishment ahora es es más de izquierda que nunca, quiero decir. La hegemonía, más que nunca ahora la tiene la izquierda. Entonces, de hecho, no solo pasa con el cine y todo esto, y los artistas y demás, sino que en estos años extraños que nos ha tocado vivir en los últimos 2 o 3 años, por lo que ya sabemos y que no podemos decir, porque precisamente la gente como los de YouTube te bloquean si usas ciertas palabras, em, eh, hemos visto que ha habido ahí una metamorfosis tremenda, en el sentido de que el estereotipo, ¿no? De que la izquierda se oponía a las grandes empresas y a las farmacéuticas en concreto y demás. Ahora vemos que son los adoradores y los defensores mayores de esto, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Es decir, para mí ha sido eso una de las cosas más llamativas o más chocantes de todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Entonces, mm, Hollywood en concreto siempre ha tenido la capacidad de arrimarse al fuego que nos calienta. Quiero decir, siempre han sido una herramienta de la élite hegemónica del momento, y una vez más, pues lo han sabido de alguna manera detectar o se han sabido eh, adaptar a eso, y son una mera correa de transmisión de estas ideas, ¿no? Igual que la prensa, generalmente o tradicionalmente se entendía que era, bueno, Orwell decía algo así como el periodismo es criticar, ¿no? Es decir, es, mm, decir las cosas que el poder no quiere que se sepan o que diga. Ahora no, ahora la prensa, de hecho, a través en particular a través de las agencias de prensa, se ha convertido en un simple gabinete de prensa del gobierno, ¿no? O de la ideología que hay detrás. Y en eso han sido ellos muy eficientes, porque esto es todo fruto de un plan a muy largo plazo de la izquierda. Antonio Gramsci, uno de los primeros así intelectuales y artesanos, digamos, o fabricantes de lo que ahora es la izquierda, eh, habló abiertamente de lo que era el marxismo cultural. Es decir, él lo que decía es, tenemos que apropiarnos del mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las que dominen el mundo. Él decía, tenemos que infiltrarnos estratégicamente en todos los ámbitos, no solo en la política, sino en la cultura, la religión, las escuelas, en absolutamente universidades, es decir, en absolutamente todos
los ámbitos. De hecho, hasta ya se han metido hasta en las camas, quiero decir, hasta en las alcobas, ¿no? Han hecho hasta de las alcobas un campo de batalla político para que nuestras ideas, digamos, ofusquen completamente el pensamiento, de tal manera que no haga falta hacer nada, es decir, que no haya que hacer, digamos, que la acción política caiga de maduro, porque ya es un campo fértil para que simplemente la gente piense en estos términos y ya por inercia, digamos, o porque no conoce otra cosa, piense de esta manera y vote por nosotros, o nos mantenga en el poder a nosotros, o acepte nuestro, nuestro gobierno, pues porque ya piensan así, es decir, no saben pensar de otra manera, no han tenido la oportunidad de ver otra cosa. Entonces, mm, mm, tú miras a cualquier lado ahora y te encuentras esto. De hecho, de hecho, si tú te vas a Wikipedia, que se supone que es una cosa así libre, espontánea, supuestamente, ¿no? Y hecha por todo el mundo y tal, vas a la propia definición de marxismo cultural, que el marxismo cultural es un término que ellos mismos, del que ellos mismos hablaban abiertamente. Y tú vas a la Wikipedia y te dice, el marxismo cultural es una teoría de la conspiración de la extrema derecha. Es decir, directamente te lo mencionan como si fuera una teoría de la conspiración de la extrema derecha, e incluso entre las filas así de liberales, libertarios y tal, adscriben esa postura, porque es que lo dominan absolutamente todo, y todo lo que nos encontramos son, digamos, diferentes brazos o diferentes apéndices o diferentes correas de transmisión de las ideas socialistas y de las ideas marxistas. Y vemos que en algunas de estas plataformas de streaming, vemos que ni siquiera podría decir que están lucrando de ello, en cierto sentido, porque tenemos, por ejemplo, qué sé yo, lo mismo que tú mismo has puesto en algunos de tus artículos, por ejemplo, Hulk Hair o em, The Rings of Power o toda esta nueva industria de producciones que pese a que son a veces, en el caso de The Ring of Power, son industrias multimillonarias que no son aceptadas por el gran público. Puede ser por algún tipo de reacción a todo este tipo de nuevas producciones, pero igual en el caso de Netflix, en el caso de Disney, en el caso de Prime es más o menos generalizado. Claro, pero esto es como ha pasado siempre. Creo que era Margaret Thatcher decía, el socialismo funciona hasta que se les acaba el dinero de los demás, ¿no? Es decir, estas compañías no les, parece como si no les importara ir a pérdida eh, por cuestión ideológica, porque saben que están protegidas por el gobierno. ¿Me explico? Es decir, Disney sabe que puede perder dinero porque como lo controlan todo y tienen una serie de privilegios y de concesiones que haciendo así, digamos, lo pueden recuperar por otro lado, pues no les importa ir a pérdida en este sentido. ¿Me explico? Igual que el propio socialismo en sí mismo a nivel general es una cosa deficitaria, pero bueno, ellos tienen el monopolio de la violencia, entonces pueden subir los impuestos y ya está, me explico. Es decir, al final, como las opciones son limitadas y te hacen creer como que hay como una especie de ilusión de que puedes elegir, pero en realidad no estás eligiendo, mm, no es que realmente estés eligiendo, por ejemplo, eh, poder tomar helado o tomar otra cosa porque eres intolerante a la lactosa, no, te dan a elegir entre sabor vainilla y sabor chocolate, pero te estás teniendo que comer helado, ¿me explico? Es decir, aquí pasa un poco lo mismo, aquí te da la sensación de que hay una cierta competencia y de hecho ellos, estas plataformas de streaming compiten entre ellas y demás, pero a la hora de la verdad al final todas transmiten más o menos el mismo mensaje en esencia. Entonces, bueno, lo tienen controlado así, pues porque no te dejan salir de ahí tampoco, quiero decir. Totalmente de acuerdo. Y
uno parece que ya va predispuesto cuando va a haber alguna serie nueva. Lo hablábamos ayer con The Last of Us, pero me pasa con absolutamente cada serie que voy viendo y yo ya no sé si estoy yo ya un poco loco, que veo wokismo en todas partes, pero yo, por ejemplo, me estoy viendo series antiguas en inglés para ir practicando mi inglés. Me veo, qué sé yo, Malcolm, me veo Two and a Half Men, How I Met Your Mother, que tú dices son series relativamente recientes, pero si te pones a analizarlas desde digamos, adoptando la agenda woke, digo, alguien del wokismo va a ver esto y se le va a zavar un tornillo. O sea, Sí. ha cambiado en tan poco tiempo toda la retórica en cuanto a qué es el humor, qué es una buena serie. Cuéntanos un poco acerca de The Last of Us. Yo he visto hasta el cuarto episodio y el tercero, te digo, obviamente que voy a ver ahí el wokismo reflejado, pero vi que tú ya sacaste un artículo y por si acaso el que no quiera que se le haga spoiler, que no lo vea, pero tú ya vas un poco más adelantado. ¿Qué tienes que opinar acerca de ello? Sí, primero que nada, me ha pasado y me sigue pasando eso que tú comentas de seré yo que estoy, que estoy ya medio trastornado, ¿no? Y veo cosas donde no las hay. Siempre cuento una anécdota y es que con mi pareja me sucede que, pues, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces yo, pues ella conoce pues mi forma de pensar, más o menos sabe las cosas y tal, pero bueno, tiene esa, o tenía por lo menos, esa idea de, bueno, a lo mejor es que tú estás muy metido en eso y entonces ya ves cosas donde no las hay y tal, y a lo mejor no es para tanto, a lo mejor exageras un poco y tal. Y recientemente me pasó en 2 ocasiones, hace, no sé, pues cuando la estrenaron, estaba ella viendo la nueva versión de Sexo en Nueva York, ¿no? De Sex and the City. La nueva, los nuevos capítulos o no sé, una secuela o algo así que sacaron. Y yo le decía, madre mía, eso es lo peor, ¿no? Le digo, esto es horrible y tal. Y ella decía, no, hombre, que no, no es para tanto y tal. Entonces yo estaba paseando por la casa, ella estaba viéndolo y una de las veces así pasó por el salón y en la serie había una escena que era como una stand-up comedy de una mujer así, evidentemente woke ahí con el pelo de colores, camisa de leñadora, bueno, todo el pack, ¿no? Completo. Y estaba ahí, no, porque el patriarcado y no sé cuánto, y el supremacismo blanco y el heteropatriarcado. Y entonces yo la miraba así y ella me miraba así, bueno, luego seguía haciendo mis cosas, tal, volvía a pasar y justo cuando pasaba por delante también, hay que ver, no sé, el capitalismo salvaje, no sé cuánto. Y entonces yo la miraba y ella hacía como, no, sí, sí, tienes razón, es verdad. Es decir, ahora me doy cuenta de que esto es por todos lados. Y hace poco volvió a pasar exactamente lo mismo con Wednesday, ¿no? Con, bueno, Merlina le dicen ustedes, ¿no? En Sudamérica, miércoles Adams. Ay, que me han dicho que está súper bien, voy a verlo y tal. Y yo, me temo que, que también, no sé, algo me dice que esto va a ser así. Y efectivamente ella estaba viéndola y, no sé, pasó por delante y tal. No, porque yo como mujer feminista y empoderada. Entonces ella me miraba como diciendo, tienes razón, es decir, es verdad. Una vez ya empiezas a verlo, es muy difícil dejar de verlo, me explico. Es decir, porque además porque cada vez es más descarado, quiero decir, se han venido cada vez más arriba y antes al menos hacían el esfuerzo de, de ser sutiles, de hacerlo así como todo como muy metafórico, ¿no? O esconderlo, no, ahora ya van ahí a calzón quitado, van a tumba abierta, les da absolutamente igual. Pero claro, tienes que darte cuenta. Quiero decir, esto es como cuando a un niño tú le dices de los Reyes Magos y tal, y no es que sean mentirosos, sino que ellos te juran y perjuran, algunos juran y perjuran que han visto a Papá Noel bajar por la chimenea o que han visto a los Reyes Magos o les pareció escuchar a los camellos. Quiero decir, porque la sugestión es tan grande que te lo crees o que no te das cuenta de que eso no puede ser así. Pero claro, una vez te das cuenta del engaño, ya, se te cae el castillo de naipes se cae, eh, eso no se sostiene, pero claro, hay que darse cuenta. Claro, una vez cuando te das cuenta ya es muy difícil no volver a verlo, ¿no? Me pasa eso, ¿no? Entonces, mm, mm, eh, eh,
piensa mal y acertarás, es lo que quiero decir. Es decir, ya uno, por ejemplo, con The Last of Us, bueno, The Last of Us ya sabíamos, el videojuego ya sabíamos de lo que, es decir, no nos tiene por qué coger por sorpresa. Sin embargo, cuando la estrenaron, el primer capítulo, yo, inocente de mí, dije, no, yo tengo la sensación de que esta primera temporada va a ser más o menos como el primer videojuego, el uno, que va a ser wow, pero así medio indetectable, medio subliminal. Y si triunfa y tal, ya pues para la segunda van a full, ¿no? le pisan el acelerador. No, no, pero es que y cuando ya llega el tercer capítulo, se metieron el acelerador ahí al fondo. Y te voy a hacer un pequeño spoiler, pero no sé si es en el quinto o algo así, directamente ellos llegan a una comunidad que todo funciona fantásticamente bien. Es decir, vamos, el apocalipsis ni se nota. Y la clave de todo es que están prohibidas las armas, que ya ves tú, en un apocalipsis zombie no se me ocurre nada más útil que tener unos buenos fusiles ahí. Y que funcionan, además lo dicen explícitamente, ellos funcionan de forma comunista. Ellos son comunistas y tal. Y te lo pintan aquello, bueno, tienen agua caliente y de todo. Es decir, es perfecto aquello, ¿no? Bueno, es la demostración de que esto siempre solo funciona en la ficción, evidentemente, pero claro, si tú todo lo que ves te dice que esto funciona y que es maravilloso y que encima te dicen que lo que tú estás viviendo es un desastre y demás, a pesar de que cuando es un desastre es precisamente por las políticas colectivistas y no por caracterizarse precisamente porque estamos viviendo en un florecer del mercado libre y tal, pues claro, es muy fácil mantener a la gente engañada, porque claro, como lo que decíamos al principio, es decir, ¿cómo compites con eso? ¿No? ¿Cómo compites con que todo lo que tú ves y todas las películas que tú ves y todo lo que tal, el socialismo funciona maravillosamente, mientras que en todas las películas que ves del capitalismo solo te muestran ahí al señor del Monopoly, ¿no? Y al señor Barnes, ahí, ahí explotando y desayunando bebés crudos y lanzándose así, nadando en las monedas de oro y tal. Bueno, pues es muy difícil competir contra eso. Acabas de acabar mi esperanza de seguir viendo la serie hasta que ya te digo, hasta el capítulo 4 de Last of Us. Vi y dije, tiene su wokeísmo. Sí, de hecho me sorprendió en el momento que salía Nick Offerman de Parks and Ujú. Recreation. Y dije, bueno, Hans Swanson. este personaje es eventualmente libertario y de hecho tiene algún paralelismo con las armas y su propiedad y todo eso. Pero ya vas avanzando y va cambiando la cosa. Y más que nada, o sea, lo que tú dices, o sea, el videojuego ya tenía, o sea, el creador del videojuego es esencialmente Wow. progre, o sea, no es que lo oculte desde hace mucho tiempo, pero me parece que el guionista es el mismo que hace Chernobyl. Sí. Entonces decía, bueno, por Bueno, ahí y ahí se puede. ve que hay como un poquito, hay una de cal y una de arena, pero claro, al final esto es una corriente muy difícil de superar. Eres como un salmón nadando en contra de la corriente. Por cierto, Chernobyl, yo sé que íbamos a dejar las recomendaciones para el final, pero Chernobyl está muy bien, sorprendentemente bien. Es muy crítica con el comunismo, aunque ahora te voy a decir creo que el porqué. Em, y cuando sale algo así que va en contra del relato, va en contra de la narrativa, como en su momento fue Chernobyl, porque realmente si te fijas, casi no hay películas que sean críticas así con la Unión Soviética. Es que tú ponte a pensar, ¿cuántas películas, no es por, no es por tal, sino por hacer la comparación, ¿no? Es decir, sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial y tal, hay, no sé, 500 películas. Y está bien que así sea, ¿no? Quiero decir, está bien. Pero del Holodomor de Stalin en Ucrania, mm, realmente hay 6 películas nada más. Y de esas 6, 4 son películas ucranianas que no han visto ni los familiares de los que la hicieron, ¿me explico? Es decir, así grandes producciones y tal, hay una o dos y tampoco te creas tú que muy así, o de Camboya, de la China de Mao, incluso bueno, de la propia Cuba.
Lo que te encuentras, si ves una película del Che Guevara, el Che Guevara es un libertador, un rebelde y un, vamos, un icono, ¿no? Me explico así, películas en las que se vea la verdadera cara del Che Guevara, hay una que hizo Andy García y, y ya está, quiero decir, para de contar, ¿no? Bueno, pues con Chernóbil, cuando salió Chernóbil, que se empezó a salir del caminito y además se hizo muy popular y la gente, mucha gente como que por primera vez estaba viendo a lo mejor esa cara de la Unión Soviética, enseguida los medios de comunicación, los críticos y los propios woke y tal empezaron a decir que no, que en realidad Chernóbil no era una película en contra del comunismo, sino era una advertencia sobre la energía nuclear, decían ellos. Eso es como decir que las películas del Holocausto son sobre el Ciclón B, ¿no? Y no sobre, y no sobre el nazismo, pero entonces le han pretendido dar la vuelta para convertirla en una cuestión del ecologismo, que es, por cierto, otra de las patitas estas que utilizan para controlarnos e intervenir absolutamente todos los aspectos de, de nuestra vida. Y yo creo que el truco este, ya sé que a lo mejor esto suena muy tal, pero es que ya estoy tan metido en esto que uno a lo mejor ve cosas donde no las hay, pero yo creo que sí es así, porque además si lo comparas con lo que pasa en la realidad, mm, tiene sentido, es el comunismo o las ideas comunistas son una especie de ave fénix, son capaces de resurgir de sus propias cenizas y una de las maneras que tienen de hacerlo es precisamente ridiculizando los intentos previos. Me explico. Antes decíamos, es que eso no fue verdadero socialismo. Vamos a poner el ejemplo, creo que más evidente, que es el de Venezuela. Mm, mm, Tú escuchas a Maduro y, bueno, en su momento a Chávez, lo que pasa es que Chávez se murió antes y tal, pero tú escuchas a Maduro y es un payaso, quiero decir, es un payaso. Y cada día hace mayores payasadas. Y por mucho que nos divierta eso, obviamente no a los que están allí o a los que se han tenido que ir, ¿no? Pero a los que lo vemos de alguna manera desde fuera, por muy divertido que nos parezca y por muy, mm, eh, dice, bueno, como dice, bueno, esto es fácil de combatir, ¿no? Esto es fácil de refutar, esto va a caer solo por su propio peso. En realidad tiene es un arma de doble filo, porque lo que utilizarán ellos es decir, no, es que el problema no era el comunismo o el socialismo, sino el problema fue Maduro. Cambiando a Maduro por uno que no sea un tontito, ahora sí funcionará. De hecho, hace poco la Unión Europea, sí, la Comisión Europea o la Unión Europea, bueno, no sé qué organismo fue, sacó como un esto de condena, ¿no? Un comunicado y tal de condena. Y en los medios decían que condenaba el comunismo y el nazismo por igual. No, ellos condenaban el nazismo y el stalinismo, no el comunismo. Y era el nazismo, no el hitlerismo. ¿Me explico? Es decir, era el fascismo estaba condenado, pero el stalinismo en concreto, como diciendo, no, es que fue, claro, es que Stalin fue un loquito, no se le fue un poquito, pero oye, no, no, con el siguiente sí va a funcionar o bien hecho no va a ser así. Entonces, claro, a veces parece como una pequeña victoria, pero en realidad ahí está digamos, la semilla o el huevo del próximo fénix, ¿no? De dónde va a salir el fénix siguiente y esto es como eterno, una eterna vuelta a lo mismo. Pero bueno, hay que reconocerles que son muy buenos en conseguir eso. En hacer el mal, y bien dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Correcto. Pues bien, pasando ya a la última sección de la entrevista, pasemos a lo más interesante en cuanto a lo que nos puedes ofrecer de ideas de libertad en la cultura popular. Así que date gusto con las recomendaciones que quieras dar. Siempre más o menos se va, siempre a los entrevistados, ¿y ahora qué te puedo recomendar? ¿Algún libro o alguna película o algo? Tú tienes de largo para irte aquí. Sí, hay quizás demasiado, pero fíjate, voy a dividirlo, digamos, en dos partes. Una parte de sí, de recomendaciones en sí, pero más que recomendar cosas liberales, lo que me gustaría dar es algunos tips o mm,
banderas rojas, digamos, para detectar también lo que no es liberal y el por qué. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que me está intentando vender esta película? Me refiero, por ejemplo, lo que hablábamos antes de The Last of Us, ¿no? ¿Qué es lo que me está intentando vender esta película? Por ejemplo, mira, por seguir con The Last of Us, si te fijas, The Last of Us lo que nos viene a decir es, todo se va al garete cuando deja de funcionar el gobierno. En realidad ese es a lo mejor es uno de los mensajes, ¿no? Es decir, a lo que le tienes que tener miedo es a que no funcione el gobierno, a que no haya gobierno, porque ese es el problema de ahí, ¿no? Y en realidad es lo menos liberal que hay, ¿me explico? Es decir, lo que te están diciendo es, depende de que haya ahí un gobierno, porque el que no lo haya es eso, ¿no? Siempre los anarquistas o los narcocapitalistas lo decimos mucho, ¿no? La anarquía no es lo que te muestran en la televisión, siempre te lo ponen como eso, caos, Mad Max, me explico, es decir, cuando cae el gobierno ya cayó la civilización. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un detalle al detectar en las películas, es cómo pintan al gobierno, cómo pintan a los funcionarios, muchas veces los pintan eso como salvadores o como súper perfectos, me explico, es decir, o como la salvación o como los que te vienen a salvar en última instancia y demás. Luego, ¿cómo pintan al empresario? Hablábamos que no tanto al empresario, pero a la empresarialidad en general, pero al empresario en concreto, ¿no? Hablábamos que al principio el comunismo original era como muy en contra de eso y bueno, sigue siéndolo, pero si te fijas, cuando tú pones una película de estas y tal, al rico, al empresario, al eso sí, al rico, digamos, te lo pintan como siempre malvado y demás, ¿no? Es decir, mientras que hay como una apología del pobrismo, ¿no? Es el pobre es el bueno, el humilde es el héroe verdadero y tal, y el otro, o sea, casi nunca, fíjate que casi nunca se ve cuando sale un rico en una película, aparte de ser el malo, siempre malísimo, generalmente siempre se ha hecho rico, nunca se ha hecho rico trabajando, es más, nunca lo ves trabajando, siempre lo ves ahí planeando cómo destruir el mundo o cómo aprovecharse de la gente o cómo robarle la novia al protagonista, este tipo de cosas, pero nunca lo ves realmente trabajando, mm, bueno, salvo estos que te digo yo que se hacen ricos al amparo del gobierno, pues lo normal es llegar ahí mediante el esfuerzo, el trabajo. No, eso no lo muestran siempre. De hecho, fíjate, últimamente las películas así como más mm, susceptibles de ser utilizadas en MBAs para hablar sobre empresarialidad y sobre emprendimiento y tal, los personajes suelen ser narcos. ¿Te has dado cuenta de eso? Narcos de estos así en plan eh, eh, Pablo Escobar o cosas así, ¿no? Ves más, ahí ves más empresarialidad y más sentido empresarial en los personajes esos que en las caricaturas que tal. Pero claro, es que estás hablando, son gente que es indefendible, quiero decir, no porque a lo mejor sí eran muy buenos, tenían mucha visión empresarial, pero luego tenían estas cosas de ir matando a todo el mundo y cosas así que, oye, no está bonito. ¿No? Quiero decir. Pero es eso, ¿no? Eso es como una de las banderas rojas también en la que te das cuenta de eso. Y luego, con esta evolución woke que ha habido, ahora es fundamental fijarse en cómo representan al hombre y la mujer en la película. El hombre, y en concreto el hombre blanco heterosexual, es sinónimo del mal, mientras que la mujer, y si además está racializada o es así, no es heterosexual estricta, es la heroína absoluta y además perfecta eh, que te puedes imaginar. El ejemplo muy bueno para esto es Rings of Power, ¿no? En Rings of Power, ¿la llegaste a ver Rings of Power?
No, 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 Bueno, no. no la veas, pero no la veas. Ya vi los reviews y dije, uy, no, El hasta Rings aquí of nomás Power es muy llegué. gracioso porque, por cierto, el revisionismo es inherente a la izquierda, es decir, Mao Zedong, la revolución cultural era acabar con todo lo que oliese a tradición, a pasado y tal, y es construir, hay que tumbar eso, hay que quemar eso hasta los cimientos para sobre sus cenizas construir la nueva sociedad, el nuevo hombre, todo esto, ¿no? Bueno, pues en ese proceso de demolición de todo lo antiguo, a por una de las cosas que han ido es a por Tolkien. De hecho, en estos días leí, había una noticia que en un informe, no sé qué agencia era, no sé si era el FBI o no me acuerdo qué agencia era, había hecho un informe en el que daba como señales preocupantes de radicalización que un hombre o un joven leyese o le gustase Tolkien y le gustase era Tolkien y no me acuerdo, y Ayn Rand y no me acuerdo qué otra cosa más, ¿no? Es decir, si te gustaba Tolkien y la rebelión de Atlas, no sé qué, era como, es como en las películas, ¿no? Que el psicópata siempre tiene en su biblioteca el guardián entre el centeno, ¿no? Si tienes el guardián entre el centeno ahí, eres el asesino, ¿no? Eso estaba claro, ¿no? Bueno, pues aquí ya si lees Tolkien y tal, y sigues a Jordan Peterson en Twitter y, y tal, eres un Un posible terrorista de psicópata. ultraderecha, sí, sí. Bueno, pues en The Rings of Power eh, le dan la vuelta a todos los personajes, te trastocan absolutamente todo y te ponen protagonista femenina perfecta, Mary Sue, tal, todo tipo de géneros y diversidad y razas y tal, cuando, aunque no casen con la historia original ni con los conceptos y demás. Y entonces en el primer capítulo aparece un personaje que es Halbrand, que es aparentemente es como el héroe masculino de la serie, es como, además, de hecho, hasta se parece a Aragorn, ¿no? A Aragorn y tal, dice, bueno, te hace pensar, bueno, pues este es el bueno, Aragorn, ¿no? El bueno. Y lo conoce ahí en el primer capítulo tal, y es medio, además hay como una atracción sexual, demostrando que es heterosexual con Galadriel, es blanco y tal. Y dices tú, espérate, vamos a ver un momento. Digo, todos los personajes, o casi todos los personajes de la serie, son personajes heredados de Tolkien. Pero los creadores del show dijeron que habían creado este nuevo personaje. Halbrand era nuevo, lo habían inventado ellos para esta serie. Y digo yo, coño, qué extraño que pudiendo explayarse en ese personaje y haberlo, siendo nuevo y no heredándolo de Tolkien, que a todos los personajes, sí, como te digo, los trastocaron y tal, bueno, en este que es nuevo podrían haberlo hecho transexual, de género no binario, racializado y no sé qué, ¿no? Era el personaje perfecto para hacer de esta manera. Digo, pues si es blanco y heterosexual, es el malo. Este es Sauron. Efectivamente, en el último capítulo, oh sorpresa, sorpresa ninguna, quiero decir, para los que ya vemos los caminos del wokismo, ¿no? Pero, oh, qué caso, uy, no me lo podía esperar que el blanco, el hombre blanco heterosexual fuera el malo malísimo. ¿Quién lo hubiera podido ver venir, no? Bueno, pues ese es otra de las, como te digo, banderas rojas para darte cuenta de esto. Sin ir más lejos, también en miércoles. Bueno, miércoles Adams, Merlina, que la serie está bien, quiero decir, están bien hechas y están bien actuadas y todo lo que tú quieras, pero es venenosa. ¿Por qué? Porque Merlina tiene una personalidad así totalmente asocial, contracultural, contra lo establecido, ¿no? Contra todos los estereotipos y tal. Y sin embargo, es feminista. Dices tú, pero sí, no hay nada más pro-establishment que ser feminista. Es decir, lo verdaderamente impactante de ese personaje y lo verdaderamente divertido de ese personaje y lo verdaderamente coherente con ese personaje que te quieren pintar, que es como todo al revés de lo que pensaría una niña de instituto normal, me explico, como ellos lo imaginan, sería que fuera reaccionaria, que fuera una niña que estuviera súper basada y no una feminista progre. Pero claro, lo miras y dices tú, bueno, ya ahí ya estás viendo por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, el detectar esas pequeñas banderitas rojas que vuelan eso
a todo lo que es ideología de género, teoría crítica de la raza, interseccionalidad, ¿no? Que es como le llaman ellos a estas cosas y tal, ahí te das cuenta de lo que hay. Aunque luego lo adornen o lo disimulen con otras cosas y tal, ahí en esa raíz está el mensaje. Eso es para, digamos, detectar lo malo. Luego, pues para detectar lo bueno también sirve, o lo bueno para nosotros, quiero decir, o lo que nosotros entendemos como bueno o deseable o como digno de decir, oye, qué película tan interesante o cómo trata la libertad esta película, es precisamente que eso lo haga al revés, en el que te encuentres que, por ejemplo, películas en las que los malos son los del gobierno o los funcionarios. Entonces, por ejemplo, aquí recomiendo, en esa categoría, recomiendo una que a mí me encanta, que se llama Still Mine. Quédate conmigo, la tradujeron al español, que es una película del 2012 con Jim Cromwell, que es un viejito, una pareja de viejitos de 80 y pico años, tal, que pues ella empieza a desarrollar Alzheimer y entonces él decide en su propia tierra construirse una pequeña casita de un piso, de madera, de un solo piso, pues para que no tenga que estar con escaleras y demás. Y la película, además está basada en hechos reales, es la lucha que tiene que tener ese hombre contra el ayuntamiento, contra el burócrata del ayuntamiento, que le empieza a pedir todo tipo de permisos, licencias, formularios, tasas, planos, todo tipo de cosas locas, y es una especie de batalla de David contra Goliat en la que dices tú, bueno, pues mira, está muy bien la película, ¿no? Lucha contra el malo, es el burócrata, es el funcionario del gobierno, independientemente ya de que sea de izquierda o de derecha, eso ya da igual, pero el, es el hombre contra el Estado, ¿eh? En esta misma línea así de que el funcionario es el malo o el del gobierno es el malo, que es raro de ver porque generalmente son los salvadores, tenemos Dallas Buyers Club, Dallas Buyers Club del 2013 con Matthew McConaughey y Jared Leto. El funcionario de la FDA es el villano de la película. Y el mensaje de libertad, libertad de elección, libertad de comercio, libertad de empresa, libertad en muchísimos sentidos que da y que defiende la película es fantástica. Otra que me encanta, que nuevamente el malo es el de la agencia de la EPA, el de medio ambiente y tal, es Ghostbusters, Cazafantasmas. Además, fíjate que es el que provoca en esta fantasía, ¿no? De que los fantasmas han invadido Nueva York. Ellos son unos profesores universitarios así medio funcionarios de la pública que decide, bueno, medio los echan, medio se van y montan una empresa privada para solucionar un problema que han empezado a detectar, que es que, bueno, fantasmas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y el que les estropea todo, que de hecho es el que les apaga donde tienen contenido los fantasmas y desata el caos ahí esotérico fantasmal, es el de la EPA, que dice que es que no están cumpliendo con las regulaciones, no sé qué, no sé en cuánto y tal. Y al final es la empresa privada nuevamente la que tiene que sacar las castañas del fuego al gobierno, que son los que han provocado el eso, y encima se erigen como los salvadores, ¿no? Cuando en realidad son los que han causado el problema, porque siempre fíjate que el gobierno tiene esta peculiaridad de partirte las piernas y luego regalarte las muletas que además que las han comprado con el dinero de tus impuestos. Es una cosa media, media extraña, encima les tienes que dar como las gracias, ¿no? Pues Ghostbusters en ese sentido a mí también me vuelve loco, me encanta. Además, fíjate, esta que te voy a decir ahora, que es Billy Elliot, que junto con, por ejemplo, Dallas Buyers Club, tiene esta temática, o por lo menos medio de fondo, la temática LGBT y tal, que ahora tanto usa la izquierda para barrer hacia su terreno, ¿no? Y para representarlos como oprimidos y demás. Estas películas, a pesar de tener esa temática, no son nada woke, porque no juegan esa carta del victimismo. Y considero que son muy buenas películas para utilizar o para recomendar a gente que ya tiene un poco el tarro comido con eso, porque les funde les da cortocircuito el hecho de que defiendan unos valores que ellos o unas posiciones que ellos consideran que son
exclusivas o de ellos o de las que tienen el monopolio y se dan cuenta que hay una manera también de defender eso desde el liberalismo, digamos, ¿no? O desde las ideas de la libertad. En el caso de Billy Elliot, ¿has visto Billy Elliot? No, no, no me la he visto. Bueno, Billy Elliot es un niño, también está, bueno, no es basada en hechos reales como tal, es inspirada en la historia de alguien de verdad, pero bueno, está ambientada en una época concreta de la realidad, que es en los 80 de Margaret Thatcher en el Reino Unido, con todas las huelgas de los mineros y todo esto, y las manifestaciones y las huelgas sindicales y tal. Y es una familia de mineros, el abuelo había sido minero, el padre minero, el hermano mayor minero, y el niño pequeño no quiere ser minero, sino quiere ser bailarín. Y bueno, el padre se opone, además el padre y el hermano son sindicalistas de estos de tirar piedras contra los que van a trabajar y de enfrentarse a la policía y no sé cuánto. Y en el momento que hasta la mitad de la película es horrible, es violenta, el padre es lo peor, el hermano es lo peor, tratan al niño, cuando se enteran de lo que verdaderamente está haciendo el niño y que no quiere dedicarse a eso, sino a esta otra cosa, bueno, es un desastre. Hay una escena que a mí me encanta, que es que cuando el padre se da cuenta de que tiene que dejar la huelga, dejar la lucha sindical y volver a trabajar para que su hijo pueda estudiar en Londres danza y salir adelante y progresar, en esa escena, el padre va a hablar con el niño que está en su cama y como comparte habitación con su hermano mayor, en la pared hay un póster de Karl Marx, que es el hermano tiene ahí un póster de Karl Marx. Imagínate el tío cómo, cómo estaría que tenía un póster de Karl Marx en su habitación. Y la escena es preciosa, o a mí me lo parece, porque está el padre dándole la espalda a Karl Marx y Karl Marx parece que lo está mirando así como decepcionado, como en plan, me has dado la espalda, ¿no? Es decir, estás renunciando a mis ideas. Y en ese momento la película cambia y se convierte en una cosa más, una comedia así mucho más simpática, más bonita, es muy, muy, muy tierna y demás. Y es, el punto de inflexión es cuando el padre deja de luchar por la causa y empieza a luchar por su hijo, por su familia, y pasa del- de la lucha política, ¿no? Y ahí cambia y mejoran sus vidas y demás. Me parece fantástico eso y vamos, eso hoy en día no lo vas a encontrar en ningún lado. Así también, estilo así familiar y tal, recomendaría Toy Story 3. ¿Has visto Toy Story? Sí, en esa sí. Y, ¿y te has dado cuenta del mensaje subliminal? Bueno, no tan subliminal, pero te has dado cuenta de que la guardería esta de Sunnyside, ¿no? Que es donde están, donde van los tal y dicen, ¿no? Aquí mm, los niños juegan, nunca siempre hay niños nuevos para jugar contigo, ninguno te deja atrás como ha hecho tu dueño, ¿no? Y tal, ¿no? Somos abandonados y tal. Y aquello es como el paraíso, porque no hay propiedad privada. ¿No? Los juguetes no son de nadie, no son propiedad de nadie. Sin embargo, lo que se demuestra, Woody es el único que se da cuenta al principio, luego se dan cuenta todos los demás, es que al no haber propiedad privada, al no ser de nadie, los tratan como, como el culo, los tratan, aquello es un infierno, aquello es una metáfora de la Unión Soviética tremenda. De hecho, el oso Lotso, el que al principio es como todo bueno así, es Stalin, es el padrecito Stalin. Incluso hasta medio se parece, le falta el bigote, pero y luego resulta ser el malvado, tal, que es ¿cómo se dice? Un resentido tremendo porque a él lo abandonaron de pequeño también y no sé cuánto y tal. Me parece una metáfora del comunismo y en concreto de lo que es lo de la tragedia de los comunes, que vamos, me parece una maravilla. De ese estilillo así también infantil, para toda la familia y tal, la Lego película, de Lego Movie, maravillosa. Además está protagonizada por Chris Pratt, bueno, pone la voz, que Chris Pratt se está convirtiendo en como, yo creo que va a ser como, bueno, ya lo es, pero el próximo objetivo a cancelar por parte de los progres, porque claro, no le pueden perdonar que sea cristiano y heterosexual y esas cosas. Entonces, eso es imperdonable y van a por él ahí, pero todavía no han conseguido cancelarlo, pero bueno, ahí van a ir a por él. La Lego película también es fantástica, es bueno, es de Lego y tal, es muy divertida, pero es eso, el colectivo contra el individuo. Él vive, los Legos en ese mundo
no pueden tener individualidad, iniciativa propia de ninguna clase, no pueden presentar ningún tipo de innovación, originalidad, anhelos y demás, sino tienen que cumplir una serie de normas. Y luego la película está llena de detallitos graciosos, como que hay una megacorporación barra gobierno que lo controla todo, y entonces dice, ellos fabrican la comida, los muebles, los coches, tal, todos los productos, los libros de historia, todos los libros de historia, todos los programas de televisión, todas las películas. Güey, vaya, espera un momento, espérate, que lo controlan absolutamente todo, ¿no? Y está muy, muy, muy bien también en este sentido. Em, ¿Qué más tengo por aquí? Antes hablábamos de cómo muestran la figura del empresario, siempre fatal y demás. Una que no lo hace así es Tucker, de Francis Ford Coppola, del año 88, 89, algo así. También es como la historia real de un empresario que existió en verdad y tal. Y lo mismo además te demuestra, es un tipo que empezó a fabricar un coche que competía con las tres grandes de la época, General Motors, Chrysler y Ford. Y es la lucha de ese hombre contra el gobierno, porque en realidad el gobierno lo que hace es proteger a este oligopolio que hay formado, como hablábamos antes, ¿no? Es decir, lo protegen de la competencia y tal. El tipo intenta competir y bueno, y van a por él por todas las vías. No voy a hacer spoiler en cómo acaba, pero bueno, es muy emotiva por cómo el hombre se defiende. Además, tiene un componente así muy randiano. De hecho, se parece mucho al Manantial de Fountainhead de la novela de Ayn Rand, que luego hicieron una película con Gary Cooper bastante buena. Tiene momentos míticos como, por ejemplo, el tipo se encuentra con el político que está enfrentándose a él y que lo tal. Entonces el tipo le va a dar la mano y el político en señal de rechazo tiene las manos en los bolsillos. Y entonces el tipo dice, vaya, un político con las manos en sus propios bolsillos. Esas cositas me dan la vida. Esa está muy bien, Tucker. Luego, también así que con burócratas malvados, gobiernos totalmente tiránicos, pero que no lo parecen aparentemente y demás, tenemos las clásicas, ¿no? 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, pero me gustaría recomendar Brasil, de Terry Gilliam, dirigida por Terry Gilliam, uno de los Monty Python. Es muy rara, es muy extraña, muy steampunk y un poco surrealista, pero fantástica en ese sentido también. Y es lo mismo, el individuo contra el colectivo. ¿Qué más tengo por aquí? Así como de estilo histórico, me gusta hablar siempre de Mr. Jones. ¿La conoces, Mr. Jones? Puede que sí, tendré que verla. Mr. Jones está basada en hechos reales y es la historia de el periodista que destapó el Holodomor en Ucrania. Y lo interesante, y bueno, uno de los personajes de la película, de hecho, uno de los personajes es George Orwell. Y bueno, y usan Rebelión en la Granja, que también hay película que está bastante bien, para pues, estructurar un poquito la peli y tal. Y esta de Mr. Jones está muy bien porque no solo muestra pues, la lucha de este hombre y tal, sino cómo y esto es real, en aquella época el corresponsal creo que era el New York Times en Moscú, Walter Duranty, que ganó el Pulitzer y lo sigue manteniendo, ganó el Pulitzer por una serie de artículos que eran totalmente mentiras. Es decir, el tipo decía que que el comunismo de Stalin era la leche merengada, era vamos, mayor maravilla, que todo funcionaba estupendamente y el tipo lo que hacía era esconder sistemáticamente la hambruna, la represión y todo esto a cambio de que el tipo vivía allí como un rey, ¿no? Esto es como cuando los típicos artistas que defienden el castrismo y tal, dicen, no, pues yo he vivido en Cuba o voy a Cuba mucho y es mentira, que allí se vive de maravilla. Bueno, vives de maravilla tú porque, porque vives con todos los privilegios de tal, pero vive como un cubano allí, a ver qué me cuentas, ¿no? Es decir, claro, pero ahí viviendo a costilla de la cúpula del gobierno y tal, pues claro, el paraíso es la tierra, no me fastidies, pues, por supuesto, ¿no? Pues esta de Mr. Young está muy bien por cómo refleja eso.
También así de ese estilo así histórico, recomendaría El último bailarín de Mao. Como ves, estoy mezclando películas bastante conocidas con algunas poco conocidas, pero que están muy bien. Y esta del último bailarín de Mao es pues la historia de un bailarín chino que hay como una especie de programa de intercambio cultural con América. Te estoy hablando todavía con el telón de acero levantado, es decir, en plena Guerra Fría. Pero bueno, había este intercambio cultural. El tipo se va no es a trabajar, sino bueno, a aprender, ¿no? A perfeccionar sus técnicas de baile a Estados Unidos, y está genial por cómo le controla bueno, los funcionarios de la embajada y tal, le controlan hasta el último ápice de su vida y tal, para que el tipo no deserte, porque claro, dice, aquí en Estados Unidos el tipo, cuando compare, ¿no? Con cómo se vive allí, con cómo se vive aquí y tal, bueno, spoiler, deserta. Al estilo Ah, cubano. sí, sí. Esto, te has dado cuenta que siempre todos los equipos profesionales cubanos de olimpiadas y todo esto siempre aprovechan eso, las olimpiadas o alguna competición internacional y tal, para desertar. Los que no han desertado nunca, bueno, el equipo que nunca deserta es el de natación, porque los que saben nadar ya se han ido, no tienen equipo de natación porque saben nadar ya se han ido. Es una pena hacer este chiste, pero bueno, hay que tomárselo con humor. Ya que estoy hablando de China y de la revolución cultural y de Mao, con esta del último bailarín de Mao, esta es totalmente ficción, pero, y es además, trata muchos temas, pero un tramo concreto de la película trata sobre la revolución cultural de Mao y está muy bien tocado, es El violín rojo, con Samuel L. Jackson. Es la historia de un violín, la película es muy curiosa, es la historia de un violín a lo largo de toda su vida desde su creación, y una de las etapas es que está en China cuando la revolución cultural y sobrevive a toda la quema, como te dije antes, una de las características, y lo woke imita eso, es destruir todo lo que huela a pasado, todo lo que no sea adscripción total a las nuevas reglas del juego, vamos a decirlo así, o a la nueva narrativa. Y bueno, en ese pasaje en el que se ve además a los comisarios políticos diciendo que hay que, toda la música hay que prohibirlo, la música clásica es imperialista, es capitalista y es occidental, ¿no? Eso no puede ser. Ahora, a partir de ahora, toda la música que se enseña y tal tiene que ser elogiando a la revolución y elogiando a Mao y elogiando el nuevo sistema y tal. Y está muy bien tocada esta del violín rojo. D- mm, de estas en las que puedes ver cómo es la vida bajo la Unión Soviética o bajo el yugo soviético, una de mis favoritas de toda la vida es La vida de los otros, que no sé si la habrás visto. No lo he podido ver porque no lo he encontrado en ninguna de las Es plataformas. que, ¿por qué Es será? complicado. Ajá, es ¿Por qué complicado. será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que es difícil de encontrar? Yo me pregunto. Bueno, es una película que no puedo recomendar lo suficiente. Es maravillosa y es sobre la vida en la Alemania del Este, en la República Democrática Alemana, que no era ni república, ni era democrática, ni era alemana, porque era rusa más La bien. República de las Tres Mentiras. Sí, sí. Y es sobre, pues, además está de rabiosa actualidad, en el sentido de que es sobre todo el sistema de vigilancia y de espionaje que había montado y de censura, y sobre todo cómo ponían al propio pueblo en contra es decir, a espiar y a delatar a tus vecinos o a tu propia familia. Es más, se da la circunstancia de que el actor que interpreta a la gente de la Stasi, que luego pues se arrepiente de eso, ¿no? Y deja de serlo. El actor, en la vida real, vivió en Alemania del Este. La película trata sobre que el ministro de Cultura lo que ha mandado es a la policía política a espiar a un dramaturgo, porque en realidad lo que quiere es acusarlo de disidente o de subversivo y tal para quedarse con su esposa, con la que está teniendo una fe. Pues en la vida real, curiosamente, ese señor, ese actor, una vez caído el muro y una vez
hechos públicos los archivos de la Stasi, donde tenían registrado quiénes eran los informantes y tal, descubrió que él tenía asignado una, en este caso, una espía, a una señora que le espiaba a él, y no era otra que su propia esposa. Es decir, su propia esposa era la que informaba de las actividades posiblemente subversivas de este señor en la vida real, ¿no? Es como la vida imita el arte o el arte imita la vida en este caso. Es lo curioso de los totalitarismos, ¿no? Que tú no tienes miedo tanto a la gente, al policía, sino a tu propio vecino que Claro. representa ya el totalitarismo como tal. O sea, el propio vecino es el que te delata, tu Tu propia propia familia. familia, tu propia familia. Eso se ve también, es descorazonadora, pero es tremenda, es The Killing Fields. En español la llamaron Los gritos del silencio, se llama en español, y es sobre la Camboya de Pol Pot. Y se ve ahí también cómo, sobre todo a los niños, los, les comían el coco hasta tal punto de que delataban a sus padres si eran sospechosos de no apoyar la revolución o de mantener ideas occidentales y capitalistas, vamos a decirlo así, antiguas, sino que incluso en algunos casos los obligaban y lo terminaban haciendo de buen grado porque estaban totalmente adoctrinados a matar a sus propios padres si era así. Esto supuso un desastre, ¿cómo se dice? Un desastre, me Generacional. saldrá. Sí, pero generacional y además en la cuestión de la formación de familias. Además, no solo afectó a la muerte de 3 millones de personas sobre una población total de 9 millones de personas. Imagínate, un tercio de la población murió, pero pasada a espada, ¿no? Pasada a sangre y fuego por esta gente, sino que eso no se recuperó, el país no se recuperó psicológicamente de eso porque, por ejemplo, esos niños, aunque luego ya se libraron del yugo directo de Pol Pot, se quedaron tan trastornados que no se han creado familias funcionales pasadas 2 o 3 generaciones, ¿me explico? Es decir, fue un desastre, que es un poco lo que está pasando ahora con los woke. Si te fijas, los woke están como locos por adoctrinar a los niños, cuanto más pequeño mejor, y eso funciona como una secta, en el sentido de que tú sabes que las sectas, una de las primeras cosas que hacen es decirte que abandones a tu familia o que des de lado a tu familia, pues un poco lo que está pasando ahora. Ahora, si, si tus padres o tus abuelos no piensan exactamente como los woke, ¿no? Y no siguen al pie de la letra esos postulados, es gente a la que tienes que dar de lado, porque son fascistas y supremacistas blancos y machistas y homófobos y transfobos, me explico. Van siempre eh, ese sector tan vulnerable porque, bueno, adolescentes y niños, pues es mucho más fácil de adoctrinar y más difícil luego de deshacer el entuerto que ya la gente crecidita, digamos. Entonces, junto con esa que dije, está perdón, The Killing Fields, Los gritos del silencio. Otra también que muestra bastante bien, aunque también es, bueno, es ficción, es una especie de ucronía, extraña de explicar porque es una película moderna en el sentido de que, que tiene lugar en tiempos modernos, hay móviles y de todo, pero es como si el muro de Berlín no hubiera nunca caído y siguiera habiendo una Unión Soviética, y se llama Red Sparrow, Gorrión Rojo, con Jennifer Lawrence. Y está súper bien. Y hay una escena en concreto en la que ella entra en una academia de espías o de agentes secretos soviéticos, aunque no aparece como tal la Unión Soviética nunca y tal, pero es como te digo, una especie de ucronía así extraña. Y le dices que una de las cosas que le dice, lo primero que tienes que saber es que tu cuerpo no es tuyo, es del Estado. Los niños, los jóvenes no son eh, de nadie, no son, son del Estado, tú perteneces al Estado y tal, y es bastante desgarradora. Como película así de acción y de thriller está muy bien, es bastante también un poco incómoda de ver por algunas escenas y tal, pero la recomiendo. Red Sparrow, Gorrión Rojo. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, ya que dije Gorrión Rojo, pues Amanecer Rojo de John Milius, Red Dawn,
que es de los años del 86 o por ahí, en plena Guerra Fría. John Milius, un director que yo admiro mucho y que ha sido totalmente eh, escondido, bueno, escondido no, boicoteado por Hollywood. Hizo esta película que era en la que planteaba una invasión soviético-cubana de Estados Unidos, pero además invasión con tropas y tal, y se tienen que defender pues los chicos, los niños de los chicos, los jóvenes de un instituto, además con actores así conocidos, Charlie Sheen, Patrick Swayze en aquella época, ¿no? Eh, se defienden a su libertad y su país gracias a que tienen armas de caza y tal, y se van ahí a la montaña y forman la resistencia, los Wolverines. Y es una maravilla de película. Y fíjate si es buena, que en su momento la Unión Soviética dijo que esa película era una provocación, casi era un casus belli, era un, un acto de guerra, porque hay que ver que cómo se les ocurre hacer una película en los que ellos sean los malos. Y lo peor es que y en muchos países de Occidente, creo que en Reino Unido en concreto, estuvo prohibida la película porque no vayamos a molestar a los soviéticos y tal. Eso da una medida de lo buena que es. Está muy bien. De paso, véanse todo lo de John Milius. De hecho, si quieres, ahora también para el final voy a recomendar no solo películas concretas, sino algunos directores que creo que saben enfocar bien las cosas. Luego, así en plan más simpático, con mensajes libertarios muy curiosos, te recomendaría, o le recomendaría a todos los que nos estén escuchando, Smokey and the Bandit, que es una película de Burt Reynolds de los 70 y es lo más libertario que te puedas encontrar en el sentido de que es un tipo que es como una especie de Han Solo en la vida real, ridiculiza un montón a los funcionarios también y son como una especie son como traficantes de cerveza, pero lo gracioso es que, con coches y tal, ¿no? Lo gracioso es que tiene cierta historia real detrás y es que en aquel momento un político que a lo mejor conocerás porque la izquierda lo ensalza como lo mejor del mundo y tal, que era Harvey Milk, que hizo una película Sean Penn sobre eso, que era activista LGBT y tal, había conseguido pasar una ley en contra de las cervezas no pasteurizadas. Y era porque la principal marca de cervezas de ese estilo era la cerveza Coors, que era propiedad de los hermanos Koch, que además son uno de los mayores financiadores del Partido Republicano y de muchas cosas libertarias y cosas así. Entonces, ellos se dedicaban a hacer tráfico, ¿no? de cerveza dentro del propio Estados Unidos porque por ejemplo, en Texas sí se vendía, pero en California, que estaba dominada por estos de los demócratas, estaba prohibida por la excusa esta de la pasteurización y no sé qué, entonces traficaban la cerveza ahí dentro del propio país, increíble, tenían que pasarla de contrabando y la película está muy bien, más libertaria, imposible. Smokey and the Bandit. Creo que en español la llamaron Los Caraduras, o Los Caraduras creo que la llamaron en español. Y creo que ya por último, porque creo que he recomendado muchas, hay muchas más que podríamos meter aquí, no sé, las voy a mencionar así por tal, Gracias por fumar, por ejemplo, Matrix, todas estas, pero me gustaría que el que esté interesado haga el siguiente ejercicio. Perdón. Perdona. Bueno, me gustaría que el que esté interesado haga el siguiente ejercicio y es que vean una detrás de la otra las dos versiones de la Liga de la Justicia que sacaron. La versión de Joss Whedon, el progre, y la versión de Zack Snyder, al que acusan de ser, bueno, fascista y tal, porque que obviamente no lo es. De hecho, él es medio progre, ¿verdad? Pero claro, no es lo suficientemente radical y woke para su gusto. Y es increíble ver las dos versiones porque
Bueno, ¿conoces la historia de lo que pasó con la Liga de la Justicia y tal? En eso la verdad no, porque ahí sí soy un pecador y no soy un aficionado mucho al tema de los películas de superhéroes. Haces bien, haces Vi, bien. la que me vi y me agradó precisamente porque es es esta burla, ¿no? A estas películas que es The Voice, que me pareció Ah, espectacular. sí, bueno, Para tiene, los tiempos aunque que bueno, vivimos, me pareció espectacular. sí, aunque ya está empezando a meter el mensajito también. A mí, así de las de superhéroes, las más, aparte de esta de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, las que más me gustan son Capitán América Civil War, porque básicamente lo que quiere el gobierno es expropiar a los Vengadores, expropiese. Y, y el Capitán América dice que no, que ellos se tienen que mantener como una organización privada. Y Tony Stark, que es un vendido ahí, y dice que no, que hay que seguir los mandatos del gobierno. Y precisamente antes de Civil War está Iron Man, en concreto Iron Man 2, es estupenda porque también es muy randiana y tal, porque lo que quieren es nacionalizar la armadura de Iron Man. Quieren nacionalizarle a Tony Stark su Iron Man y él dice que no, que eso es suyo y que además dice, he privatizado la paz mundial, dice el tipo, he privatizado con éxito la paz mundial. Esa está muy bien, pero luego, bueno, el personaje se vende. También es verdad que la deriva de Marvel ha sido terrible en ese sentido, ¿no? Y se nota cómo ha evolucionado. Pues con la Liga de la Justicia pasó una cosa curiosa y era que empezó Zack Snyder haciéndola y a mitad de la película Warner Bros. Se puso nerviosa porque no estaban teniendo los mismos resultados que Marvel. El enfoque de Zack Snyder así que era como más oscuro y menos cómico y no tanto de acción, sino más casi mitológico que le estaba dando a los personajes, no les estaba gustando. Y entonces dice, bueno, te vamos a traer a un guionista de Marvel, Joss Whedon, el de los Vengadores y todo eso, para que te ayude a la película, lo cual ya es un poco cosa de Ayn Rand, cosa del manantial, ¿no? Como en plan, me estás quitando mi propia creación. Y al final el tipo se terminó yendo a la mitad y sacaron una versión, que es la de Joss Whedon, la del progre, que además es progre, a más no poder, activista, ¿no? Sacaron esa versión y ahí la estrenaron. Pero años después se supo que en realidad Zack Snyder tenía el 90% de la película hecha y que con un par de ajustes se podría ver cómo era la película de Zack Snyder. Y entonces hubo una campaña en internet, Restore the perdón, era Release the Snyder Cut. Y entonces Warner dijo, bueno, te vamos a dar un pequeño presupuesto adicional para que la termines, que ya la tenías casi terminada, y la saques. Y entonces si tú comparas las dos películas, son, en realidad es más o menos la misma. Bueno, una dura 4 horas y otra dura 2, pero más o menos son la misma película. Sin embargo, son películas completamente diferentes en cuanto al enfoque. Y ahí te das cuenta de cómo nos manipulan y cómo meten los mensajitos de forma subliminal. Por ejemplo, parecen tonterías, pero son muy importantes. En la versión de Joss Whedon, en la versión progre, The Flash es un joven ocupa, que se dedica a usar su supervelocidad para robar en tiendas la comida y tal, y vivir así de viviendo de ocupa y robando. En la versión de Zack Snyder no solo no es ocupa y no solo no roba, sino que al revés, usa sus poderes para defender a los tenderos que están siendo atracados por ladrones, sino que además está cogiendo empleos precarios, no porque sea una víctima del capitalismo y demás, sino porque está intentando sufragarse los gastos de estudios de abogado para sacar de la cárcel a su padre que está condenado erróneamente siendo inocente por violencia de género, por haber matado a su madre, supuestamente, cosa que no había hecho. Entonces dice, uy, espérate, aquí veo una diferencia bastante sustancial, ¿no? En el relato. Luego, el malo de Steppenwolf cuando va a buscar la caja madre a las Amazonas, a las de Wonder Woman, en la versión de Zack Snyder, el tipo va allí, va a matar a las Amazonas para coger la caja y largarse. En la versión de Joss Whedon, el tipo no solo va a matar a las Amazonas, tal, sino que él es un representante del heteropatriarcado porque dice que las va a violar y no sé qué. Es decir, el tipo aprovechan ahí para meter la cosita esta así del machismo y el patriarcado y no sé cuánto tal. Con el pack Y luego completo.
Sí, sí, tiene de todo. Tiene de hecho, bueno, quien quiera puede ver mis artículos y mis vídeos en el American analizándola más pormenorizadamente, pero son pequeños detalles. Por ejemplo, Aquaman, en la versión de Zack Snyder, pues no se quiere unir porque tiene una serie de cosas y tal, y entonces Bruce Wayne lo convence, pero en la versión de Joss Whedon lo convence Bruce Wayne, además que no tiene mucho sentido, en plan, porque el cambio climático y los océanos, los hombres están ahí esquilmando los océanos y va a subir el nivel del mar y no sé cuánto. Se meten el cambio climático ahí con calzador y tal. Es una cosa, pero de verdad, impresionante y te das cuenta cómo siendo básicamente la misma película, cambiándole dos o tres cosas, el tono y la ideología de la película cambia, pero de forma radical. Y aquí te puedes dar cuenta porque tienes la opción de comparar, ¿no? ¿Qué pasaría si se pudieran pillar todas estas películas que tienen esos mensajitos subliminales y tal? ¿Qué pasaría si si pudiéramos hacer un remake casi imperceptible, pero cambiando esos detalles, te darías cuenta de cómo nos meten con calzador todas estas cosas? Entonces, ese ejercicio de comparar las dos se las recomiendo. Y por último, eso, si, como te digo, para, digamos, aunque hay muchas en el tintero, directores que suelen hacer películas que no pecan de ser super progres y demás, recomendaría, hay algunos que son evidentes, que son Clint Eastwood, Mel Gibson, en especial Apocalipto, se las recomiendo, totalmente en contra de esta leyenda negra de los pueblos indígenas, ¿cómo les dicen? Los pueblos originarios y todo este tipo de, todas estas zarandajas, ¿no? Que tanto explota la izquierda. Luego les recomiendo a John Milius, que es el que les dije de Amanecer Rojo y Conan y demás, que lo censuraron o lo escondieron en Hollywood por ser, dicen que es de extrema derecha. Él de hecho se autodenominaba como anarquista zen, él era como un anarcocapitalista, vamos a decirlo así, y bueno, censuradísimo. Y sigan de cerca, bueno, y hacían clásicos tal, Don Siegel, un tipo que ha hecho muy buenas películas. Recomiendo, por ejemplo, La invasión de los ultracuerpos, la original, que es en contra del comunismo, es una metáfora del comunismo. Las siguientes, ya la última versión con Nicole Kidman y Daniel Craig, prácticamente lo que dicen es que, vamos, estaríamos mejor si nos invadieran unos extraterrestres comunistas que nos infectaran el cerebro y nos hicieran pensar a todos como igual, como si fuéramos todos como una mente colmena así comunista. Básicamente es eso. La primera no, la primera, esos son los malos, no como en la última, que te lo pintan como algo deseable. Pues todas las de Don Siegel están bastante bien. Y así actuales, échenle un ojo a estos tres directores que les voy a decir, porque suelen tener mensajes libertarios, diría yo, por lo menos antigobierno y nada afines a la izquierda en general, que son Eli Roth, que es famoso por haber hecho las de Hostel, hace películas de terror y tal, em, y en concreto tiene una, que a ver, la película en sí no está tan bien, es un remake de Death Wish, que es una película de los 70 de Charles Bronson. El remake es con Bruce Willis. No estando mal, además mencionan, por ejemplo, a Milton Friedman positivamente en la película. Esta película original en la que está basada era una de las películas favoritas de Murray Rothbard, Death Wish, con Charles Bronson. Y es una defensa total de la libertad de armas y del individuo y de defenderse y tal. Está súper bien. Bueno, pues Eli Roth aparte de esa, luego tiene una que se llama Infierno Verde, en la que se burla, pero de forma despiadada, de todos estos activistas así de izquierda universitarios y climáticos, ¿no? Como con la camiseta del Che Guevara y la guitarra y tal, y que organizan ahí protestas contra, contra las empresas y no sé cuánto, y a favor. Y se burla de ellos de forma brutal, ¿no? De verdad, véansela, es muy gore, eso sí, es sangre y vísceras y tal. Infierno Verde de Eli Roth, pero bueno, en general su filmografía está muy bien. Y estén atentos a Craig Thaler. Craig Thaler hizo Bon Tomahawk, Brawl in Cell Block 99 con Vince Vaughn, que es un actor que él se declara a sí mismo también libertario y no incurre en ninguna de estas cosas progres, sino todo lo contrario, en ninguna de estas cosas woke. Y además él hace siempre en sus entrevistas y tal, siempre se muestra contrario al tema de la cultura de la cancelación, al tema del wokeismo y tal, diciendo que eso está haciendo que se pierda
totalmente la calidad en el cine porque no se cuentan historias, sino que lo que se intenta vender es un mensaje político y que las historias o las tramas están supeditadas al mensaje político ideologizado y que él no incurre en eso y tal. Que para eso sí hay que tener valor porque, claro, el pobre ha hecho 3 películas nada más. No creo que haga muchas más, pero vamos, que al menos lo ha defendido. Entonces, échenle un vistazo. Bueno, y por último, no dejen de seguir también las películas de Brad Bird, que es famoso por Los Increíbles, Tomorrowland, El Gigante de Hierro, Ratatouille, que siempre también el malo es el gobierno, el funcionario de turno, la cosa colectiva, mientras que es como los héroes siempre es como algo muy individualista. De hecho, a él lo acusaron de ser muy objetivista, muy randiano y de ser, bueno, de extrema derecha, que ya ves tú. Y curiosamente, el hombre desde 2018 no hace nada. No sé por qué será, no sé a qué se deberá, pero desde que lo acusaron de eso, el tipo, no, bueno, no, yo soy de centro y tal. Y bueno, pues entiendo que para navegar en Hollywood hace falta eso, pero no es suficiente, como se demuestra, porque si una cosa tiene la izquierda y en concreto la ideología woke, es que tienes que adscribirte al 100% y mostrarte apoyándolos al 100% porque desde el momento en que ya estés, digamos, en el punto de mira de ellos, da igual lo que hagas. Es decir, la moraleja de todo esto es que no vale pedir perdón, es decir, no te va a valer de nada. Entonces, bueno, ya que te van a cancelar igual, pues al menos date el gusto y di lo que piensas, ¿no? Porque siempre todos intentan, no, bueno, esto no era así, no, o es adscripción completa o no. Para ellos no existe la redención. De hecho, si te fijas, una de las cosas de la cultura de la cancelación es hasta por un tweet de hace 10 años ya estás cancelado para toda la vida, ¿no? Porque en realidad no depende tanto de lo que digas o lo que hayas dicho o lo que opines, sino el quién lo haga, ¿no? Porque ante un mismo hecho, si eres de ellos, te van a proteger, pero si no eres de los que los ha defendido a muerte y tal, van a ir a por ti a tope. Entonces, bueno, esa es como la moraleja de esto. Entonces, bueno, con eso ya, aunque me quedarían muchísimas más por recomendar, yo creo que con eso ya es suficiente, porque además tengo ya la boca seca de tanto hablar que yo, no, a lo tonto llevamos aquí no sé ni cuántas horas. Y si me dejaras, pues estaría más, pero bueno, entiendo que también tanto tú como la gente tendrá cosas mejores que hacer que estarnos escuchando ahora. La gente ahora mismo tendría que salir directo a por lo menos ver una de las películas que acabas de Sí, recomendar, que sí, tienen sí. de aquí por lo menos hasta 6 meses. Sí, sí. Bueno, si ahora nos vuelven a confinar con cualquier otra excusa de alguna gripe aviar o alguna historia que se inventen, pues mira, al menos tenemos algunas películas para No ver. hay excusas para aburrirse. Sí. Pues bueno, Ignacio, creo que acabamos de romper un nuevo récord en el canal. No sé cuánto tiempo vamos, ya perdí completamente la noción, pero te agradezco muchísimo de todas las recomendaciones. Sí o sí hay que hacer una segunda parte únicamente para analizar series y películas que vayan saliendo, obviamente, y un millón más que se quedan en el tintero. Pues bien, no sé, eso es todo por mi parte. No sé si tú tienes algo, algún mensaje por último que dar, alguna recomendación. Mejor no me preguntes porque si no estamos otra hora más, entonces mejor dejarlo aquí. No, porque a mí si me das cuerda, sigo. Bueno, Ignacio, te agradezco un montón y pues bueno, les agradezco a todos ustedes que ven periódicamente las entrevistas. No olviden siempre darle like, comentarlo, porque eso ayuda bastante al algoritmo de YouTube a que se siga recomendando. Y pues muchísimas gracias y seguimos para otra entrevista compartiendo ideas de libertad. Nos vemos para la próxima.